Hoy tenemos nuevamente la presencia de nuestro queridísimo Nacho Maldonado. Debemos empezar comentando que el estrés no es necesariamente algo malo. El estrés tiene su función natural y el problema cuando no se maneja correctamente y se somete la persona a niveles excesivos de estrés, pues puede caer en cuadros de ansiedad, de ataques de pánico, etcétera. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar de lo que ves en tu consulta, de lo que has podido eh, eh, reflexionar a lo largo de los años de trabajar con estos cuadros? Gracias. Mira, sí, yo he tenido la posibilidad de trabajar con gentes desde la medicina natural, desde la naturopatía, y esto nos da como un gran margen de acción en el sentido de que básicamente trabajamos con el cuerpo y trabajamos con la mente, trabajamos con las emociones. Yo siempre doy un espacio a cómo se siente la gente, ¿no? Porque de repente llegan con un padecimiento en particular y encuentro que el tema del estrés es de las verdaderas pandemias, como tú decías. O sea, la gente se encuentra perseguida no solamente por su propia agenda y por sus propios objetivos, sino por un deber social muy importante, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo, Eduardo, en que si hacemos caso a lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Estamos perdidos y tenemos realmente un hándicap de entrada, es decir, empezamos con una falla, ¿no? Y más Eh, ahora con las redes sociales, ¿no? Y el nivel de invasión, podríamos llamarlo, a la privacidad que a veces estas provocan y a las que la gente se somete voluntariamente. Claro, estamos hablando básicamente de que el super yo, dicho en términos psicoanalíticos, o el deber ser, que es lo que tenemos que ser, introyectado con la lente de la sociedad hoy en día, pues es inalcanzable porque tenemos que ser los mejores maridos, los mejores negociantes, los mejores empresarios, los mejores amigos, los mejores amantes, los mejores doctores, los mejores, en fin, como diríamos en México, la vara está muy alta. Y si nos medimos con esa vara y no tenemos la posibilidad de entrar en contacto con nuestra propia agenda, que tiene que ver con nuestros objetivos, es cuando siento que hay un nivel de persecución que nos lleva a un mal manejo del estrés. Como tú decías, el estrés, a fin de cuentas, es lo que nos alienta, lo que nos puede llevar a levantarnos en la mañana. O sea, un buen manejo del estrés nos lleva a movernos, nos lleva a encaminarnos, nos lleva a proyectar. El problema es cuando de repente estamos en este nivel de exigencia y de autoexigencia y no podemos controlarlo y se nos va de las manos, ¿no? ¿Cómo definirías tú estrés? ¿Qué es el estrés, Nacho? Yo creo que es la respuesta fisiológica sobre la cual cae un estado de ánimo vinculado con la prisa, con la exigencia, con el miedo y con otras emociones negativas. Claro. Sí, pero en términos iniciales, el estrés puede ser un mecanismo de supervivencia, ¿no? Es un estado de alerta, es un estado eh, que necesitamos y que estamos diseñados los seres humanos para saber llevar. Vamos, todos los animales viven en un cierto nivel de estrés porque todos o tienen que cazar o pueden ser cazados, ¿no? En la naturaleza, el estrés no es algo ajeno, no es algo extraño. Quien dice, no, es que en la naturaleza todo es paz y armonía, sí, cualquier animal tiene que lidiar con ciertos niveles naturales de estrés. Y el ser humano, que es parte de la naturaleza, tampoco es la excepción. Tiene que haber un nivel de alerta, tiene que haber un nivel de capacidad de respuesta inmediata que, como dice Nacho, en muchos casos permite la supervivencia y permite incluso la evolución eh, el crecimiento, el conseguir nuevas cosas, nuevos objetivos en unos momentos. El problema es cuando los objetivos no son realistas, el problema es cuando hay expectativa, el problema es cuando hay apego, y ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas. Creo, ahora que te estaba oyendo, estaba pensando en el manejo del tiempo, ¿no? Y el Sí, manejo del tiempo también vinculado o pasado por la lente de estos tiempos que estamos corriendo, ¿no? En donde realmente la dimensión del tiempo ha cobrado una fuerza distinta, ¿no? La sensación de prisa, la sensación de que me levanto y ya estoy tarde, por ejemplo. Creo que eso puede ser una fuente de estrés importante, ¿no? Cuando te hablaba exacto. de repente de estos impulsos hormonales que nos llevan a
Entonces, hay que entender que la secreción de la adrenalina tiene que ver con unas glándulas que se llaman suprarrenales, que están depositadas arriba de los riñones, viven arriba de los riñones y se impulsan, se mueven por impulsos bioeléctricos. Es curioso porque si de repente hay una secreción exagerada de adrenalina, digamos que se empieza a quemar de alguna forma la corteza suprarrenal y esto permea sobre los riñones. Y los chinos, que tienen 5,000 años de una sabiduría ininterrumpida, hablan de que en los riñones está la base o está la fuente de la energía ancestral, es decir, esa es la energía que tenemos de entrada. ¿Cuándo podemos empezar a hablar, Nacho, de ansiedad? Muy buena pregunta. Creo que hay un desfase entre el ritmo del corazón, el ritmo de la respiración, la cabeza y el cuerpo, ¿no? Porque si de repente logramos volver a la respiración, volver a algún tipo de dinámica que nos ayude a enfasar la cabeza con el cuerpo, es cuando podemos volver a caer en esto. Creo que una de las primeras reacciones tiene que ver con las palpitaciones, ¿no? Hay de repente una sensación de que sientes el corazón, puede ser arritmia, puede ser palpitación, sientes el pulso más fuerte, hay sudoración, ¿no? Hay una sensación de calor o de frío, un tema en la térmica que de repente ya no es natural y no está equilibrado, y sensaciones, emociones, imágenes, la mente en negativo, ¿no? Es muy común que esta gente piense que algo va a pasar, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con el oxígeno, sino también con volver al ritmo. Y la respuesta a lo que me preguntas creo que tiene que ver con salir del ritmo vital, de salir del ritmo del corazón. Y por eso empezaba hablando de las palpitaciones. Importante, importante no olvidar respirar y la mejor forma de no olvidarlo pues es manteniendo una conciencia del cuerpo, una presencia de la mente en el cuerpo, pero en casos muy extremos, si se conocen algunas técnicas de respiración, pues también puede ser una solución al menos temporal. Hablemos un poquito de depresión y después me gustaría hablar acerca de opciones de prevención y de tratamiento de estos cuadros que estamos mencionando. Claro, depresión es una palabra muy aguda, es una palabra muy fuerte, ¿no? Tú le preguntas a un paciente hace cuántas semanas no sales de la cama, hace cuántos días no te bañas, hace cuántos días no comes, ¿no? O sea, eso es un cuadro de depresión clínica. Es bien importante que tengamos, y esto va a sonar a un lugar común, a un cliché, pero que tengamos en cuenta de que la vida tiene altas y bajas y que tenemos que entender esta dinámica como parte de la vida misma, ¿no? Si hay un momento de depresión clínica, pues es en cuanto realmente es importante que haya la consulta con un especialista, como siempre lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo puede una persona saber si está excesivamente triste o está deprimida? Bueno, hay algunos estudios, ¿no? Hay algunos estudios, hay una sustancia en particular que tiene que ver con el litio, en donde, o sea, hay algunos estudios en particular en donde puedes de repente hacer medidas por medio de estudios de sangre, como para saber qué tan clínico sería el cuadro de depresión, pero yo creo que tiene que ver con darte un tiempo, ¿no? O sea, si tú de repente tienes 3, 4, 5, 6 días en una etapa de bajas, pues yo creo que es normal y que a todos nos pasa eventualmente y qué bueno que pasa, porque entonces ya cuando llegas otra vez a un estado de algo parecido a la euforia, la excitación, la energía, etcétera, pues lo disfrutas mucho más, así es la vida, es como un poco el tema de las olas en el mar, no siempre estamos con las olas altas, sino que de repente hay que esperar a que lleguen, ¿no? Como te decía, yo creo que un tema de no levantarse de la cama, no asearse, no bañarse, no comer, ¿no? Estaríamos hablando de un tema de depresión que tendría que implicar una consulta. Lo demás, yo te diría que con esas tres pautas que hemos compartido, que curiosamente acaban embonando en todas las dinámicas de manejo de la salud Estamos natural. hablando de perder peso, estamos hablando de cuidar el corazón, estamos hablando de ansiedad, depresión, pero es esto. Y cuando hablamos de cualquier patología, cualquier pérdida de equilibrio, pues es que o que descuidaste tu mente, o descuidaste tu movimiento, o descuidaste tu nutrición. Creo que los tres ejemplos que se aplican para distintas patologías, en este caso, el movimiento del cuerpo, fundamental. O sea, tú no puedes pensar en una persona que esté como depresiva, deprimida, tristona, de bajas, etcétera, que no le recomiendes, tienes que moverte, tienes que bailar, tienes que hacer ejercicio cardio, tienes que
una mala dieta, una dieta muy cargada, digamos, desequilibrada y muy cargada hacia los carbohidratos refinados, a las azúcares rápidas, también está absolutamente contraindicada. Hay que tener un balance importante entre proteínas, grasas y carbohidratos. Recordemos que hay carbohidratos complejos y simples, y los simples son los que tienen un índice glicémico más rápido. Nos lleva a cuadros de hipoglicemia que está totalmente vinculado con el estado de ánimo. Y el tercero tiene que ver con la mente, y creo que en el tema de la mente es muy importante, en primera, tener cuidado con el nivel de exigencia, ¿no? O sea, no dejar que este deber social, ¿no? Que tiene que ver con el éxito y que tiene que ver con ser el mejor, y ese nivel de competitividad en la que te meten, se meta en tu agenda personal. Y la agenda personal es la que tenemos que llevar uno a uno con el espejo y decir cuáles son mis prioridades, ¿no? Y tener la posibilidad también de manejar los planos y decir, bueno, eso está ahorita provocando un poco de estrés, pero me va a llevar a y tener como clara un poco la agenda, hacia dónde vamos. Creo que es importante también que nos guste lo que hacemos, ¿no? No conformarnos y no darnos por vencidos.